Gracias a tu apoyo, en Abusat Shriners podemos devolverle la sonrisa a muchos niños panameños. Queremos seguir ayudando para que más niños panameños sigan sonriendo. Apóyanos con tu donación a través de Yapi. Abusat Shriners. Este año realizaremos el 21º Congreso Panameño de Derecho Procesal los días 12, 13 y 14 de agosto en el Hotel El Panamá. Abordaremos temáticas como la implementación del Código Procesal Civil, los retos de la implementación del proceso penal, temas novedosos respecto de arbitraje electoral y constitucional. La materia probatoria no puede faltar en este congreso. Abogado, estudiante de Derecho Público en general, en mi calidad de presidenta del 21º Congreso Panameño de Derecho Procesal, te invito a que participes de este evento. No te pierdas la oportunidad de adquirir tu boleto en preventa. Para mayor información, contacta nuestras redes sociales o llama al número 263-5167. Comparte y haz grande la academia. Si rompes una hoja en 100 pedazos y lanzas al viento, será muy difícil restaurar. Nada será igual. Lo mismo puede pasar si tú no verificas, contrastas o eres preciso con la información que haces pública. Fueron 6 heridos y 2 víctimas mortales. Recuerda, la comunicación construye, no destruye. Periodismo responsable. José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra. Mis amigos, muy pero muy buenas, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a la sintonía de nuestro programa José Miguel Comenta. Hoy, pues en segundo día de la semana, ya a 19 de mayo, pues las felicitaciones a todos ustedes por estar con nosotros un día más. Gracias por dejarnos llegar en nuestro programa a sus hogares, en su celular, en la televisión, en la radio, donde usted nos escuche. Muchas gracias. Estamos a través de Hispania TV, de la gran cadena exitosa, en YouTube, en Facebook y en la X, para presentarles este programa de análisis de contenido informativo que puede estar totalmente equivocado. Bueno, y antes que todo, pues agradecerle a los muchachos aquí de Hispania TV la magnífica entrevista que le hicieron a mi sobrina, a Jenny Guerra, la chef Jenny Guerra, pues la hija de mi hermano generoso, pues la chef. Para mí era mejor diseñadora gráfica, les comento. Y yo quería que estudiara diseño gráfico, pero ella siempre tuvo lo de los dulces y las cosas. Y eso era un trepa que sube en la casa allí cuando ella hacía los dulces con su mamá. Así que enhorabuena, pues una gran chef de nuestro país, una persona, ella y su esposo, que hemos tenido grandes momentos en toda nuestra vida familiar. Así que orgulloso, el tío orgulloso de su sobrina, también la hermana de ella, una gran abogada, Jessica, pero me quedo con Jenny y su restaurante allí en calle 50, y pues todas las cosas sabrosas, porque eso, el amor entra por la cocina, así que Jenny tiene ese don de hacer las cosas deliciosas. Ella y su primo, mi hijo José Eduardo, que los dos se dan la mano en la buena cocina. Así que esa nota familiar para iniciar nuestro programa en este martes, que pues qué les puedo decir de muchas cosas que hemos estado viendo por allí, el run de los que quieren ir en contra de la apertura de la mina, que esto y el otro, que se están preparando. Si tienen una propuesta para pues dar el 5% del Producto Interno Bruto, generar más de 50.000 empleos directos e indirectos y hierbas aromáticas, entonces tiren su cédula. Si no tienen nada de esto, no opinen. Si ustedes no han hecho una inversión para ganarse el sustento de su mesa, ustedes no tienen ni la menor idea cuánto cuesta hacer las cosas.
y quieren estar de opinólogos en cosas que no tienen nada que ver. Y yo se los voy a plantear porque me llegaron la pregunta para la parte internacional, pero se los voy a plantear bien claro. Bien claro. ¿Cómo lo está viendo? Hay encuestas que lo dicen que es el 80%, hay encuestas que dicen que es el 70%, el 67% de la población en Venezuela sí considera lo que está diciendo Donald Trump. Para nosotros la locura de Donald Trump de hacer el Estado 51 con Venezuela. Pero hay mucha gente en Venezuela, del venezolano de a pie, que la está viendo en serio. Y no como los políticos o los politiqueros. ¿Por qué? Y es muy sencillo. Tienen 27 años de nada, sembrados en la desesperanza, en todo, en instituciones corruptas, en gente que está fuera de la papa y que viene a hacer. A buscar lo de ellos o ayudar al pueblo. A jugarte la moneda al aire. A ver si no nos sale ladrón. Entonces, por eso muchos venezolanos están diciendo, ¿saben qué? Ni con ellos ni con los otros, con Trump. Y muchos dicen que vende patria, lo que tú quieras vender. Total, lo que come mi familia no es ni la patria, ni nada de estas cosas. Y entonces la gente está muy clara en eso. Y he estado viendo con mucha insistencia y muchos sondeos de opinión, muchas encuestas de verdad, mucha parafrasearia de eso, que están dándole a entender a la gente eso. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. María Corina tiene un plan a 5, 10 años. Más 27 son 37. ¿Cuánto te queda de vida útil si tienes esa edad? 20 años. Si tienes salud y vigor. Y no viene la guadaña del tiempo y te... Entonces, todo cuarentón está fuera de la jugada. Entonces, todo cincuentón ya está listo. No verá la nueva Venezuela. Y como les digo, a la espera de que no sean corruptos como los que estaban. Que no fue un cambio de administración tipo Cuba, que salieron de un dictador para entrar con otro dictador. ¿Capito? Entonces es muy simple. Para los venezolanos de a pie, es muy simple. Que entren los gringos, hagan todo lo que sea y vamos a vivir mejor, vamos a vivir tipo Puerto Rico. Ellos lo ven sencillo. Esa es una decisión de ellos. Eso no es una decisión mía. Ni le estoy diciendo que eso es lo que más me gusta o no me gusta o menos me gusta. La estoy analizando desde el punto de vista de lo que escucho de la gente y el razonamiento de mucha gente de muchas partes de Venezuela. Que yo prefiero esto a esperanzarme a que en algún día. Entonces ahí parecía que solo había dos opciones. O el continuismo de los pseudo maduristas y pseudo chavistas, la oposición, María Corina Machado y el combo, y sale Trump con una tercera opción, que para mí era broma. Pero cuando veo influencer, veo mucha gente donde firmo, diciendo, pero si nos van a solucionar de un vez, si lo que quieren las grandes empresas es una estabilidad y la única estabilidad es que seamos esa estrella 51, ¿dónde firmo? Porque ellos saben que entonces al día siguiente ya se aplican las leyes gringas y se acabó. Se acabó el Tribunal Electoral corrupto, se acabó las Fuerzas Armadas corruptas, se acabó el órgano represor, se acabaron todas esas instituciones. Métale cabeza. Ay, no, que la soberanía, que no sé qué. Miren, mañana Cuba está de aniversario de independencia. Es la independencia de Cuba. ¿Y usted qué cree que hizo Fidel Castro? Todas estas generaciones de ahora no saben que es el 20 de mayo, su día de independencia. Lo borró de los libros de historia. No se da esa materia en las escuelas porque él reescribió la historia a su beneficio. Y dijo que todo lo que... más, el orgullo de haber ido, de ser uno de los primeros países del Caribe, de ir al Mundial de Fútbol, se lo quitó. Porque lo borró. Ellos participaron en la Copa del Mundo en 1938. Y lo borraron.
Así de sencillo. Entonces por eso la gente, espérate, tengo que esperar más, tengo que sacrificar más. Es lo mismo que está pasando. Es buscar las soluciones infortunadamente rápidas, pero es que la vida también se nos está acabando. Y es que estamos pasando las de Caín, ¿y cuándo vamos a ver la cruz? Los que estamos destapando piedra, ¿cuándo es que vamos a tener la prosperidad? Que estamos huyéndole a las culebras. ¿Cuándo es que vamos a tener la prosperidad? ¿Con quién? ¿Con Yoyo? Y gracias a todos los que nos felicitaron por el nuevo nombre del partido de Martín Torrijos. ¿Es verdad? ¿Cuántos jóvenes políticos estaban al lado de Martín Torrijos en la tarima? Aquí les presento 5 candidatos, precandidatos presidenciales. ¿Martín Torrijos señaló eso? ¿No? Yo, más de lo mismo. Más de lo mismo. ¿Y todos los otros? Yo. El Toro todavía sigue diciendo yo. O sea, ¿de verdad? Y por eso, pues la gente está diciendo, espérate. Hay una tercera alternativa. Estos perdedores, estos que nos tienen llenos de corrupción. Aquí no hay Mileis. Aquí no hay Bukeles. Y yo no sé si el candidato de Colombia va a resultar ser porque sabíamos que Petro no iba a servir para nada, más allá del populismo. Pero no sé si Abelardo de la Espriella allá en Colombia sea una diferencia. Por lo menos lo está haciendo el presidente de Ecuador. Miren lo que le está pasando, el intento de golpe de Estado que está dando Evo Morales, que ya la mayoría de los países de Latinoamérica lo ha condenado, salvo México, Colombia y Brasil. Hasta Uruguay se mantuvo al margen, pero no está apoyando el intento de golpe de Estado de Evo Morales, un pedófilo que está siendo juzgado. Pero eso es lo que quieren muchos. Y aquí los que se quedan calladitos. Pero ya lo sabemos, y ni siquiera felicitan. Las asociaciones de mujeres, algunas sacó un comunicado, ahora que viene María Corina Machado para acá. Ninguna sacó comunicado diciendo que se congratulaban de que una latinoamericana ganara el Premio Nobel de la Paz. Porque es que primero son mis ideas y después entonces el movimiento. Y aquí tenemos exactamente, primero soy yo y después lo que sea. Entonces no hay para dónde tomar estas situaciones. Y pasa entonces esto, el desempleo galopante. Y ya la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, ya la Cámara de Comercio, ya pues el Sindicato de Industriales, la CONEP, todos están diciéndole al gobierno, hey señores, no hay empleo. Ese es el gran problema, el desempleo formal de nuestro país, de más de 2 dígitos, el desempleo informal de 60%. ¿Qué tú quieres? ¿Más impuestos? ¿Para qué? Atrae inversión. Atrae inversión. ¿Cómo atraer inversión? Yo no sé qué libro tienen que leer, pero el problema es que no hay fuentes de trabajo. No hay fuentes de trabajo en nuestro país. No hay permanencias. Llevamos 5 años. Vamos a quitarle un año a Nito Cortizo, el 2020. Pero llevamos 5 años donde no se genera empleo formal, sino transitorio, en el mejor de los casos, contratos definidos, y lo demás empleo informal o desempleo informal, como nosotros le decimos. Porque en realidad no firmamos contratos, no pagamos prestaciones, no tenemos absolutamente nada. Y eso es lo que está pasando en nuestro país. Por eso cuando sale un loco como Trump, la gente dice, espérate, déjame, 2 más 2 es 4, 4 y 2 son 6. Un estado fallido. México, otro estado fallido. Una presidenta que no manda, que manda es el que está en Palenque. Este fin de semana que pasó, 20 muertos en un enfrentamiento entre bandas delincuenciales. Allá mandan los narcos. El gobierno es una mentira. Que se la pasa diciendo mentiras, comprando periodistas y diciendo mentiras en sus conferencias de prensa.
cualquier politólogo te lo dice, que si tienes que salir todos los días, eres un adefesio. Si tienes que salir todos los días en cámara, eres un adefesio. En conferencia de prensa, eres un adefesio. Que no es lo mismo que te pregunten en la calle a que tú convoques a los medios para hablar. Y eso es lo que está pasando. Y aquí no tenemos para dónde. O sea, el porcentaje que tiene empleo, que tiene, fantástico. Miren, yo estaba en una institución pública ayer y era increíble. Era increíble la cantidad de burócratas, de cómo hacen las cosas, gente sobre gente, para hacer tonterías. Cuando uno mismo tiene que deslindar y tiene que hacer y cargar y de todo para que el dinero le alcance. Pero cuando es la plata pública, la gastan indiscriminadamente en cualquier tontería. Los aires acondicionados hasta donde no más de frío, todo. Pero es que no venden una política pública. El tranque de ayer, en la mañana, con 0 policía de tránsito en ninguna parte, es lamentable. No hay una contingencia de urgencia nacional. Señores, la gasolina está cara. No podemos tener la cantidad de carros que hay en la ciudad. Sí, reúnase con el alcalde de San Miguelito, reúnase con el alcalde de la ciudad capital y paro no. Se acabó. Tenemos que ahorrar. Van a estar los buses del gobierno llevando gente. Van a estar los buses de no sé bien llevando gente. Ninguna idea. Ninguna idea, por descabellada que sea. Porque yo le estoy tirando aquí ideas a lo loco. No hay nada. Porque claro, no es su problema. Ellos piden un préstamo, pagan la planilla estatal. Mientras que nosotros tenemos que pagarle la planilla estatal a ellos. Pero no hay ninguna capacidad de planificación ante esta crisis. Este es lo que nuestros cerebros promueven para que podamos hacer. Esas son las propuestas que ellos hacen. Pero no hay un solo cerebro. Yo no sé, la mayoría ahí son calvos y se suponía que los calvos estaban, tú sabes, eran por el pensamiento, pero no sé, como que se borró todo el cassette y no hay nada. Porque imagínense, ¿no? Hasta el ministro de Salud dice estupideces. Antes de ayer dijo una tontería que sí, que que el agua en el combo de la comida rápida, eso no es salud. De verdad. Y ese es el ministro de Salud. Miren, esto es tanto como el que se burla. Tú pides una hamburguesa, pides papitas, pides todo y pides una soda light. Una soda cero ahora, como le dicen. Ay, pero mira, te metes el pocotón de grasa y una soda cero. Ah, pero tú te metes el pocotón de grasa más una soda con más azúcar. ¿Quién se está haciendo más daño? Por lo menos el otro atenuó un poco el daño, tomando una sin azúcar. Pero tú te estás tomando con azúcar, o sea, te estás tomando el 100% del daño. El otro por lo menos lo mitiga un poco. Pero no, que eso es ser hipócrita. No, no es ser hipócrita. Es más inteligente que tú. Eso sí lo es. Tal vez no es más sano comer comida chatarra, pero es más inteligente. ¿De qué es más inteligente que tú? Es más inteligente que tú. Porque tú te estás zampando el 100%. Y él está mitigando un 80%. ¿Quién es más inteligente? Entonces, eso es lo que tenemos, pues. El ministro de Salud, ay, no, que eso no es. Entonces cierra los McDonald's, pues. Esa es tu propuesta. Son pedazo de. Pero son funcionarios. No saben generar un dólar. No saben generar un dólar. Tal vez tenga la clínica privada, porque ya tengo, vete allá que yo te voy a resolver, yo te hago la receta y te mando para el seguro social para que busque la medicina. Genéralo, invierte. Y vas a saber, sí, espérate, esto hay que hacerlo de esta manera. Porque no es lo mismo. Pero esas son las autoridades de salud que tenemos.
Miren, ahí se metió la defensora del pueblo. Yo no sé si la defensoría del pueblo o la defensora del pueblo, que dicho sea de paso no ha nombrado a los dos periodistas que votó el otro. No sé qué está haciendo esta señora, la nueva, de verdad. ¿Será que está limándose las uñas, bajando de peso, o sea, haciéndose una lipo? No sé, pero no está haciendo el trabajo. Ya lleva más de 15 días en el puesto y no ha salido una sola vez. Ah, es que estoy haciendo un estudio porque hay que estudiar. O sea, tú paraste el tren para subirte al tren. Ajá. En la cosa pública. En la violación de derechos humanos. En todo. Como que, perdóname, pero yo necesito que tú subas al tren corriendo. Que será la adrenalina buena en Puerto Armuelles. Venía el tren y uno correteaba el tren y se subía corriendo en el tren. Será adrenalina buena. Eso se lo hacíamos nosotros de peladito allá en Puerto Armuelles. Ah, eso ya no existe, ¿verdad? Gracias al sindicato de los bananeros ya no existe el ferrocarril en Puerto Armuelles. Muchas gracias, señores sindicalistas. La metieron, la hicieron suya. Pero, volviéndoles al tema acá. 5 años sin empresas desarrolladoras, sin empresas de clase mundial, sin nada de esto. Promesas, todas las estupideces que nos dijo Laurentino Cortizo, que las zonas procesadoras, que la zona industrial, que el área económica, que no sé cuánto, que de aquí a Churuquita Chiquita iba a haber zonas procesadoras y zonas exportadoras. ¿Dónde están? Parecen los comunistas defendiendo a Maduro. ¿Dónde están? No hay ninguno. No hay ninguna nueva inversión. Es más, nos conguiaron los chinos. Todavía por ahí andan más o menos con lo de los barcos nuestros, haciéndose los graciositos. Y no hay nuevas inversiones. Oiga, váyase a Taiwán. Taiwán ahora mismo está en la palestra, necesita aliados. Señores de Taiwán, necesitamos que esos chips que dice Trump que los vayan hacia Estados Unidos, ¿por qué no lo viene hacia acá en Panamá? Por decir algo, ¿no? La planta que cerró en México de carros, hey, ¿por qué no la hacemos acá en Panamá? No, o sea, no hay una inventiva. Estamos pasivos, estamos demasiado buenos. Somos los buenones del momento. Y nada más con tonearnos por ahí todo el mundo quiere. No, señores, perdónenme. Pero eso ya no funciona ni de esa manera, ni aunque se vea súper bien, porque uno no sabe si todo es falso. Eso no es así. Entonces hay que ir a buscar. Y hay que ir a testar. Y hay que ir a ofrecer. Porque así como está ofreciendo Costa Rica, así como están ofreciendo otros países, El Salvador está volando y está ofreciendo seguridad, electricidad baja, dólar, porque ellos también tienen el dólar. ¿Que estamos demasiado buenos? No. Estamos demasiado caros. Estamos demasiado trancados. Estamos demasiado desempleados. Pongan atención a lo que tienen que hacer. ¿Cuántas voces van a tener que escuchar? No, nada más para tener ministros, para tener ejecutivos y tener más nombramientos oficiales, más instituciones, pero nos rebasa y nos sobrepasa el desempleo. Vamos a la pausa y regresamos con nuestra ronda internacional. Si tienes pasión por las ventas, excelente actitud y dinamismo, esta es tu oportunidad. En Hispania te estamos buscando. Ofrecemos atractivas comisiones, capacitación y el respaldo de un equipo que desea ver tu talento brillar. Envía tu hoja de vida al correo info@hispaniamedia.tv con el asunto vacante ventas y te estaremos contactando. Somos Hispania, la ventana del talento nacional. De vuelta con ustedes y bueno, hoy queremos ponerle un especial acá de los tantos que tenemos, ¿no? De los tantos especiales que tenemos. Y esta semana vamos a agarrar un par de días para hacer estos especiales porque se nos acumula el material y a veces hasta puede perder vigencia. Pero bueno, entrando ya en las notas internacionales, la situación en Europa, el precio del barril de petróleo muy alto, el combustible muy alto y la desesperación de los pueblos también. Por eso la primer ministra de Italia dice, hey, vamos a hacer algo porque hay que reducir esto.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha pedido a la Comisión Europea que flexibilice sus normas fiscales para los hogares y las industrias que se enfrentan al aumento de los costes energéticos. En una carta enviada a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, Meloni afirmó que la Unión debería tratar la seguridad energética con el mismo nivel de urgencia e importancia que el gasto en defensa. Meloni aseguró que la seguridad no debe medirse solo en términos militares, sino también en función de si las fábricas pueden seguir funcionando, si las familias pueden permitirse pagar las facturas de energía o si los gobiernos pueden mantener la estabilidad económica. Meloni argumenta que Bruselas flexibilizó sus normas presupuestarias en respuesta a la guerra en Ucrania y en cuanto a la creciente preocupación por la preparación militar de Europa. Italia busca ahora una flexibilidad similar para las medidas energéticas de emergencia. Bueno, por lo menos está haciendo algo. Está buscando flexibilizar, está buscando bajar. Me imagino también todo lo que se está presentando en otros aspectos de la vida diaria para tratar de ahorrar lo que no pasa aquí. Y bueno, el Kremlin sigue con sus ataques, sigue tratando de matar a todos los civiles que pueda en Ucrania. Más de 30 personas resultaron heridas después de que Rusia lanzara cientos de drones y casi 2 docenas de misiles sobre Ucrania durante la noche del domingo al lunes. La ciudad de Dnipro y la región circundante fueron las más afectadas por el ataque, según informaron las autoridades. También se registraron daños en las regiones ucranianas de Odessa, Chernihiv y Zaporilla. El bombardeo se ha producido después de la reciente espiral de ataques de largo alcance que han aumentado en intensidad tras un alto el fuego de 3 días negociado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero que tuvo escaso impacto. Rusia bombardeó Ucrania durante varios días la semana pasada, arrasando un edificio de apartamentos en Kiev en el que murieron 24 personas. Mientras tanto, en más de 4 años de guerra, Ucrania ha desarrollado sus propias capacidades de largo alcance, lanzando el domingo uno de sus mayores ataques con drones contra Rusia, en el que murieron al menos 4 personas. Esto ha aumentado la presión sobre Putin, cuyo ejército tiene dificultades para avanzar en el campo de batalla, y quien afirmó a principios de este mes que la guerra se acerca a su fin. Aún así, no hay indicios de que se esté gestando un acuerdo de paz, a pesar de los esfuerzos diplomáticos liderados por Estados Unidos para poner fin a la invasión a gran escala de Rusia. La operación especial de 2 semanas que lleva 4 años, 1 millón y tanto de muertos rusos y otro tanto de heridos. También 500.000 ucranianos han perdido la vida, no se crean. Lamentable. Esto que les voy a comentar es sumamente lamentable, triste y doloroso. Doña Carmen fue engañada por el régimen de Venezuela. Su hijo había muerto hace un año atrás y le habían dicho que no, hasta que ahora se lo confirmaron. Infortunadamente, doña Carmen, de la soledad, de la tristeza, de todo lo que le embargó, murió en Venezuela. Carmen Teresa Navas, de 82 años de edad, falleció en Caracas apenas 10 días después de confirmar que su hijo, Víctor Hugo Quero Navas, había muerto bajo custodia del régimen venezolano, según reportaron organizaciones de derechos humanos. La señora Navas se convirtió en un símbolo de lucha de familiares de presos políticos y desaparecidos en Venezuela, tras recorrer durante más de un año cárceles, hospitales y oficinas gubernamentales, buscando información sobre su hijo detenido el 1 de enero de 2025. Durante meses denunció públicamente que ninguna autoridad le confirmaba dónde estaba recluido. El pasado 7 de mayo, el Ministerio de Servicios Penitenciarios de Venezuela confirmó que Víctor Hugo Quero había fallecido en julio de 2025 mientras permanecía preso en el Rodeo 1. Según la versión oficial, murió por una insuficiencia respiratoria, aunque organizaciones como Foro Penal y dirigentes opositores cuestionaron la falta de información entregada a la familia y denunciaron presuntas irregularidades en el caso. Reportes indican que el cuerpo de Quero habría sido enterrado sin notificación previa a sus familiares y que Carmen Navas logró identificarlo recientemente tras un proceso de exhumación. Este caso generó conmoción dentro y fuera de Venezuela y provocó múltiples reacciones de organizaciones de derechos humanos y dirigentes políticos. La líder opositora María Corina Machado lamentó la muerte de Carmen Navas y afirmó que su voz se convirtió en la voz de miles de madres venezolanas. Foro Penal también expresó condolencias y la describió como una madre incansable y luchadora por la verdad y la justicia.
José Pernalete, Martín Noticias. Triste y lamentable. Bueno, hay una agenda de María Corina Machado aquí en Panamá. Ojalá que, bueno, no vamos a estar nosotros. Este es un modesto programa, pero sí estamos congratulados de que nos visite la Premio Nobel de la Paz, líder indiscutible de Venezuela, y que pues tenga ese mensaje para todos los venezolanos que residen en nuestro país y para el mundo entero, y todos los que estamos por defender los derechos humanos y también las libertades. Entre tanto, los cubanos despiertan alrededor del mundo, y en Chile ya hay chicos que están quitándole toda esa parafernalia y todo ese discurso de que Fidel era lo máximo. Hay que limpiar la mugre comunista, pero con harto amor. Vivir el capitalismo salvaje. Activistas cubanos revelaron que ya borraron de las calles y muros de la capital chilena la primera decena de carteles de un centenar que, según denunció en Martín Noticias, uno de los protagonistas de esta acción, el exiliado Leonel Delgado, son parte de una campaña en todo Chile del Partido Comunista de ese país para conmemorar el centenario del natalicio de Fidel Castro el próximo 13 de agosto. Aquí la izquierda chilena, el Partido Comunista, tienen una campaña de colocar 100 carteles por todo Chile en conmemoración del centenario del dictador cubano Fidel Castro, que es el 13 de agosto de este año. Entonces tienen todo Chile lleno de, yo vivo acá en Santiago, cualquier esquina que tú pasas ves un cartel haciendo la apología a la dictadura castrista, tratando de lavarle el rostro. En la madrugada del sábado 16 de mayo, borraron con pintura gran parte del que consideran la insignia de esta campaña, un gigantesco mural que identificaron está en Avenida Las Industrias con Isabel Riquelme en Santiago de Chile. Leonel Delgado explicó además a Martín Noticias que ellos lo que están haciendo es una contracampaña contra esta apología al régimen de la isla. Nosotros estamos haciendo una contracampaña llamando a todos los cubanos, a los chilenos, que está teniendo mucho éxito, a borrar todo tipo de carteles. No hay un lugar donde tú pases en Santiago que no haya un cartel haciendo la apología a la dictadura castrista. Y según comentó este activista cubano también a Martín Noticias, lo que ellos están haciendo les podría costar incluso una multa de hasta unos $1.000 si los detienen en el momento en el que intentan borrar estos carteles de la izquierda chilena en las calles de Santiago de Chile. Borrar en honor y memoria de todos los que murieron buscando libertad en Cuba, en honor y memoria de todos los presos políticos, de los torturados, de los emigrados, de los desplazados. Nosotros hemos decidido que Cuba tiene que ser libre y para eso hay que derribar ese muro, el muro rojo del castrismo de que Fidel y que Cuba es un paraíso a seguir y que son 67 años, amigo mío. Nosotros queremos ver nuestra Cuba libre. Leonel Delgado es un exiliado cubano que llegó a Chile hace unos 8 años y también comentó a Martín Noticias que a partir de publicar estas acciones en las redes sociales están recibiendo el apoyo de chilenos que han comenzado incluso a suministrarle más pintura para seguir borrando más carteles de esta campaña de la izquierda de ese país. A partir de toda esta campaña que estamos haciendo, nos envían mucha gente, nos están enviando chilenos fotos de carteles, direcciones. Leo por acá, ayer fueron a mi casa en un chileno y me donaron 3 tinas de pintura, porque aquí la pintura es cara. Nosotros lo hacemos con nuestro dinero, nuestro trabajo. Rolando Nápoles, Martín Noticias. Ojalá le donen más y ojalá muchas más voces, porque estos adefesios, así como hizo la alcaldesa de un distrito allá en México, que quitó las estatuas de Fidel y del Che, comencemos a ver las cosas como son. Eran unos sanguinarios, eran unos asesinos y lo peor, malas cabezas que ni siquiera sabían de cómo gobernar un país. Acomplejados, mañosos, resentidos sociales que llegaron a destruir la isla de Cuba. Y bueno, la diáspora sí está celebrando y tiene sus actividades para celebrar el día de su independencia. A pocos días de la conmemoración del 20 de mayo, fecha en la que los cubanos recuerdan el nacimiento de la República de Cuba en 1902, miembros del exilio se reunieron en la sede del Cuban American Club en West Palm Beach para destacar lo que consideran momentos cruciales para Cuba. Hoy tenemos un país moribundo, un país donde la tasa de natalidad ha colapsado más allá del nivel de reemplazo.
donde la edad promedio es 60 años. Un país en el cual creo que son ya más de 3 millones de cubanos están fuera del país porque no hay quien vive en ese infierno. Con más de 1.000 presos políticos, la flor y nata de la juventud cubana está en la prisión política. El encuentro contó con la participación de Orlando Gutiérrez Boronat, secretario general de la Asamblea de la Resistencia Cubana, quien destacó que Cuba atraviesa una etapa decisiva marcada por la crisis interna, la presión del exilio y las expectativas de justicia contra figuras del régimen cubano. En el acto, Gutiérrez agradeció la presión que actualmente ejerce el gobierno de Estados Unidos en contra de La Habana. Tenemos un secretario de Estado que se llama Marco Rubio, que es un hombre de Dios, que es un hombre que ama a Estados Unidos, un hombre que ama la libertad de Cuba, y hemos visto su trayectoria como político y como persona. Y tenemos un presidente Trump que puso a Marco Rubio ahí. Gutiérrez Boronat le dijo a Martín Noticias que el 20 de mayo representa el nacimiento de la verdadera patria cubana y sostuvo que rescatar esa fecha histórica es clave para enfrentar al comunismo en la isla. Y creo que hoy marcamos el gran día en que nuestra nación se organizó como república, dejándole un ejemplo de crecimiento, de prosperidad, de libertad a todos los cubanos. El rescate de la fecha del 20 de mayo es indispensable para la derrota del comunismo en Cuba y la derrota de la dictadura. El 20 de mayo se conmemora nuestra cubanía. Lo que trajo el comunismo a Cuba en el 59 fue un régimen anticubano que ha destruido la nación. En el acto de West Palm Beach estuvieron presentes representantes condales, estatales y activistas de organizaciones sin fines de lucro, quienes mencionaron sobre una posible acusación formal en Estados Unidos contra Raúl Castro, relacionada con el derribo en 1996 de las avionetas de Hermanos al Rescate, hecho en el que murieron 4 pilotos del exilio cubano. Yarelis Martínez, de la ONG Freedom for Cuba, habló al respecto. Nosotros hacemos hincapié en que no queremos y estamos pidiéndole a esta administración liderada por el presidente Trump y Marco Rubio que no hagan tratos que se queden en la superficie con Cuba. Necesitamos que no solamente Raúl Castro sea encausado, sino Gaesa, que es una empresa donde ellos han lavado todo su dinero y en la cual guardan todos los millones y millones de dólares que han hecho a raíz del dolor del pueblo cubano. Las oraciones también se manifestaron en la actividad, con plegarias en petición de justicia. Así lo expresó la pastora Lidia Maldonado, presidenta del comité José Martí. Y declaramos que se hará justicia, que Raúl Castro llegará a la tierra americana. Señor, y tu justicia se cumple, porque la sangre de los inocentes claman por justicia. Así que en este día nos unimos y declaramos, Señor, que tu palabra se cumple. ¡Viva Donald Trump! La comunidad cubana residente en Palm Beach ha expresado apoyo a la administración del presidente Donald Trump en relación a la presión en contra del régimen de la isla. Varias manifestaciones de la organización Freedom for Cuba se han expresado en vigilias a un lado del trayecto de la caravana presidencial hacia la residencia del mandatario en Mar-a-Lago. José Pernalete, Martín Noticias. Bueno, y entre tanto, en Venezuela, el que era aliado, el que era testaferro, el que era el que pasaba el bloqueo y todo lo demás, que resultó hasta ministro, de repente era venezolano, pero ahora le dicen no, el colombiano Alex Saab. El empresario colombo-venezolano Alex Saab, señalado por fiscales estadounidenses como presunto operador financiero del régimen venezolano, comparece ante una corte federal de Miami tras ser deportado desde Venezuela durante el fin de semana. La audiencia marca un nuevo giro en el expediente judicial de Saab, un hombre estrechamente vinculado al oficialismo de la nación suramericana. Quiere el régimen desesperadamente mandar un mensaje que ellos están cambiando y que están en un proceso de autodepuración. Para Iván Simonovic, experto en investigaciones de crimen organizado, el regreso de Saab a tribunales estadounidenses vuelve a despertar interrogantes sobre el alcance judicial y político del caso. Ya desde hace muchísimos años el gobierno de los Estados Unidos tiene sus ojos puestos sobre Alex Saab. La operación de Cabo Verde, que fue una operación bastante compleja, porque no solamente era manejar la información exactamente cuando iba a estar allí, sino además de esto implicaba el momento en que era apropiado su captura.
y después que se captura, y bueno, fue un año completo de papeleos y de movimientos diplomáticos hasta que por fin se trajo a los Estados Unidos. Saab fue detenido en junio de 2020 en Cabo Verde mientras realizaba una escala técnica durante un vuelo hacia Irán. Posteriormente fue extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021, luego de una larga disputa judicial y diplomática. Para ese entonces, el régimen de Venezuela acusaba a la justicia estadounidense de secuestrar a Alex Saab. Queremos expresar nuestro profundo regocijo por el rescate de un diplomático venezolano, Alex Saab. La Fiscalía estadounidense lo acusó de participar en presuntos esquemas de lavado de dinero vinculados a contratos y negocios con el régimen de Nicolás Maduro. Para poder de alguna manera bypassear las sanciones de los FARC, bypassear las investigaciones, convertir el dinero que habían hecho de una manera ilegal en legal. Bueno, el experto en eso era Alex Saab. El oficialismo venezolano sostuvo que Saab actuaba como enviado diplomático y denunció el proceso como una persecución política. Por el cual se vuelca sobre Alex el odio de las hienas del sistema de justicia de los Estados Unidos de Norteamérica. Durante el gobierno de Joe Biden, Saab fue liberado en diciembre de 2023 como parte de un intercambio de prisioneros entre Washington y Caracas. Tras regresar a Venezuela, fue recibido públicamente por altos dirigentes oficialistas y posteriormente nombrado ministro de Industria y Producción Nacional. Luego del arresto de Nicolás Maduro, el escenario es otro, según Simonovic. Bueno, de ser el símbolo de la resistencia pasó a ser un problema judicial. Y ese problema judicial, ¿por qué? Bueno, en principio hay un cambio de narrativa total, absolutamente claro del 3 de enero para acá. O sea, hay dos Venezuelas, antes del 3 de enero y después del 3 de enero. El régimen de Venezuela confirmó a través del SAIME, Servicio de Identificación, Migración y Extranjería, sobre la deportación del ciudadano colombiano por la incursión de nuevos delitos. La pregunta es colombiano y cómo es ministro? Entonces, ya de ahí su nombramiento per se es ilegal. Así que si su nombramiento es ilegal, todo lo que firmó es ilegal. Simonovic dijo que Saab podría aportar nueva información a las autoridades estadounidenses como parte de su estrategia judicial en el caso contra Nicolás Maduro. El gobierno de Estados Unidos ha interpretado la actuación del régimen de Venezuela en manos de Delcy Rodríguez como señales de colaboración en el plan de estabilidad para la nación, luego del 3 de enero, después de la captura de Maduro en Caracas. José Pernalete, Martín Noticias. Repúblicas chistes, eso es lo que son, unas repúblicas chistes, locuras como esa. Pero bueno, conozcamos a un héroe verdadero, un héroe que no era comunista, una persona que no creía en el comunismo y que estaba con Hugo Matos en el momento que se tomaron, la revolución triunfó en Cuba. Y es Camilo Cienfuegos. ¿Cómo lo mató? ¿Cómo lo desapareció Fidel? Camilo Cienfuegos, el ídolo del pueblo que desapareció sin rastro. Cuba, al desnudo el 28 de octubre de 1959. Un avión despega desde Camagüey rumbo a La Habana. A bordo viaja Camilo Cienfuegos, el comandante más querido de la Revolución Cubana. Son las 6:01 de la tarde, cuando su voz se escucha por última vez en la radio del control aéreo. Después, silencio absoluto. Ni el avión ni los tripulantes, ni un solo fragmento del fuselaje fueron encontrados jamás. Ese silencio se convirtió en el misterio más grande de la historia cubana. Camilo no era un hombre cualquiera. Era el héroe del pueblo, el guerrillero de la sonrisa amplia, el combatiente que inspiraba a los humildes y desafiaba a los poderosos. Había sido decisivo en la guerra, carismático, incorruptible y quizás demasiado popular. En una revolución donde el poder debía tener un solo rostro, Camilo brillaba demasiado. El gobierno explicó su desaparición como un accidente aéreo causado por el mal tiempo. Pero con el paso de los años, las versiones comenzaron a cambiar. Hubo contradicciones en los informes, testimonios censurados y un patrón inquietante. Cada vez que alguien preguntaba por Camilo, la respuesta era el silencio. Hoy, más de 6 décadas después, su ausencia sigue doliendo. ¿Fue realmente víctima de un accidente o de una traición?
murió en el aire o lo hicieron desaparecer por motivos que jamás se revelaron. En este episodio de Cuba al desnudo, vamos a revisar los hechos, las teorías y las mentiras que rodean la desaparición del comandante más amado de Cuba. Quédate hasta el final y suscríbete, porque lo que descubrirás hoy desafía todo lo que creías saber sobre la revolución. Antes de convertirse en leyenda, Camilo Cienfuegos Gorriarán era solo un joven habanero de familia humilde. Nació en 1932 en el barrio de Lawton, hijo de un sastre y una costurera españoles. Desde adolescente, mostró una mezcla poco común de rebeldía, carisma y sentido de justicia. Estudió arte, trabajó como obrero y fue arrestado varias veces por protestar contra la dictadura de Batista. En 1956, apenas tenía 24 años cuando decidió embarcarse en el Granma, aquel yate que llevó a 82 hombres desde México hasta las costas cubanas. Solo 12 sobrevivieron al desembarco. Camilo fue uno de ellos. Durante la guerra en la Sierra Maestra, su nombre se volvió sinónimo de valentía. Tenía una risa contagiosa, una fe inquebrantable y un liderazgo natural que unía a los hombres en los momentos más duros. Los campesinos lo adoraban porque no hablaba como un político, sino como uno de ellos. El Che lo llamaba el hombre de acero con corazón de niño. Fidel lo describía como el alma alegre de la revolución. Cuando el ejército rebelde entró triunfante en La Habana el 1 de enero de 1959, fue Camilo quien encabezó la columna que capturó al último bastión militar de Batista. El pueblo lo recibió con flores, vítores y lágrimas. En apenas 3 años había pasado de ser un joven anónimo a convertirse en el rostro más querido de la nueva Cuba. Pero esa popularidad, inmensa, espontánea y sincera, pronto comenzó a preocupar a quienes estaban acostumbrados a controlar los símbolos. El héroe del pueblo, sin saberlo, estaba a punto de volverse el hombre más incómodo para el poder. El 28 de octubre de 1959, Camilo Cienfuegos se encontraba en la provincia de Camagüey, cumpliendo una misión política delicada. Había viajado para resolver un conflicto entre el comandante Huber Matos, acusado de deslealtad al régimen, y el propio gobierno revolucionario. Camilo, fiel a su carácter conciliador, trató de mediar, pero el ambiente era tenso, y su regreso a La Habana no podía esperar. Ese mismo día, a las 6:01 p.m., abordó un avión Cessna 310 con destino a la capital. Junto a él viajaban el piloto Félix Rodríguez y el soldado Lucio Peña. El clima era inestable, con lluvias intermitentes y fuertes ráfagas de viento. El último mensaje radial que se registró fue breve y rutinario. Todo bien. Nos aproximamos a la zona central. Después de eso, nada. Ni el avión, ni los cuerpos, ni un solo fragmento metálico fueron encontrados. Durante semanas, el gobierno lanzó una de las operaciones de búsqueda más grandes en la historia del país. Participaron helicópteros, aviones y cientos de soldados, sin resultados. Pero lo que más llamó la atención no fue la ausencia de restos, sino la inconsistencia de los informes oficiales. Un día se hablaba de mal tiempo, otro de error del piloto, otro más, de sabotaje enemigo. Fidel Castro dirigía personalmente la búsqueda, apareciendo en televisión con tono grave y lágrimas contenidas. Sin embargo, con el paso de los días, el silencio comenzó a sentirse demasiado controlado. El héroe más querido de Cuba había desaparecido sin dejar rastro, y mientras el pueblo lloraba, el poder empezaba a construir su propia versión de la verdad. El gobierno cubano anunció oficialmente que Camilo Cienfuegos había muerto en un accidente aéreo. Según la versión publicada, una tormenta repentina habría hecho que el avión cayera al mar, sin posibilidad de rescate. Fidel Castro apareció en televisión nacional, visiblemente afectado, y declaró 3 días de duelo. El pueblo lloró. Las escuelas, las fábricas y las calles se llenaron de flores y retratos del comandante del pueblo. Pero con el paso del tiempo, las grietas comenzaron a aparecer. No hubo registro meteorológico que confirmara una tormenta de la magnitud descrita. Los pilotos que volaron esa misma tarde aseguraron que el clima estaba inestable. Sí, pero no lo suficiente para derribar un avión como el de Camilo. Tampoco hubo reportes de señales de emergencia ni restos hallados. A pesar de semanas de búsqueda intensa, todo desapareció.
literalmente como si el avión se hubiese desintegrado en el aire. Más tarde, exmilitares y testigos indirectos revelaron que la orden de suspender la búsqueda llegó de manera abrupta y desde muy arriba, y lo más inquietante, Fidel Castro nunca volvió a hablar extensamente del tema. Cada vez que un periodista o funcionario intentaba mencionar a Camilo en un contexto crítico, el silencio era inmediato. Incluso Ernesto Che Guevara, su amigo más cercano, evitó referirse a la desaparición. Años después, en privado, admitió que había cosas que era mejor no preguntar. El relato oficial se mantuvo inmutable: accidente, mal tiempo, tragedia. Pero entre los cubanos, especialmente los que habían seguido a Camilo, esa versión nunca terminó de convencer, porque cuando el poder decide qué es verdad y qué no, el silencio puede ser más revelador que cualquier evidencia. A lo largo de más de 6 décadas, 3 grandes teorías han intentado explicar qué pasó realmente con Camilo Cienfuegos. Ninguna ha sido confirmada, pero todas reflejan el clima político y emocional de un país dividido entre la fe y la sospecha. La teoría del accidente aéreo es la versión oficial. Según el gobierno, una combinación de mal tiempo, poca visibilidad y error humano provocó que el avión de Camilo se precipitara al mar. Es la explicación más sencilla y también la más cómoda. Los informes hablan de vientos de más de 40 nudos, pero jamás se publicó un reporte técnico real ni una investigación independiente. A falta de pruebas, la historia del accidente terminó funcionando más como un relato simbólico que como una verdad comprobable. Un héroe cayendo en el cumplimiento del deber. Trágico, pero políticamente perfecto. La teoría del sabotaje o eliminación interna esta es la versión que muchos cubanos susurraron durante años. Según esta hipótesis, Camilo sabía demasiado. Había presenciado de cerca los primeros conflictos internos del nuevo poder, la creciente influencia soviética, la purga contra antiguos aliados y la caída de Uber Matos. Camilo, con su popularidad inmensa y su carácter independiente, representaba un riesgo. Algunos creen que su avión nunca despegó y que su muerte fue orquestada desde las más altas esferas para eliminar un rival carismático antes de que se convirtiera en un líder alternativo. Bueno, esas son las hipótesis. Realmente yo creo que sí, esta gente lo mandó a matar, Fidel lo mandó a matar porque en aquella llegada, Fidel llegó el 9 de enero a La Habana. Camilo llegó el 1. Fidel llegó el 9, cuando ya no había que disparar ni nada. Porque era un cobarde. Y le preguntó en el discurso, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien, Camilo? Y Camilo le dijo, sí, vamos bien. Y esa fue la sentencia de muerte. Bueno, y ahora nos vamos a tomar ese cafecito informativo con Giovanni Sánchez. Ayer caminaba yo por la calle Monte de La Habana, una avenida que está en un estado lamentable, no solamente de su estructura, la propia gente en esa zona de la ciudad vive en un nivel de miseria que sobrecoge. Cuando yo pasaba por esas cuadras, miraba la basura acumulada, la calle rota, el olor, el mal olor que sale de todas partes, no podía dejar de concluir que Cuba atraviesa una crisis humanitaria. Ya estamos en crisis humanitaria. El Estado cubano no puede proveer los mínimos servicios, los mínimos, el agua, que la gente tenga acceso a la movilidad, el transporte público, acceso a dinero en efectivo y mucho menos ya a una salud pública de calidad. Estamos en una situación de colapso y parece ser que eso ha llevado contra las cuerdas al régimen y asegura que aceptará la ayuda de $100 millones que ha ofrecido el pasado miércoles Estados Unidos. O al menos esa es la impresión que ha dejado un mensaje publicado por el canciller cubano Bruno Rodríguez ayer jueves, en que advertía de que en todo caso se está a la espera de aclaraciones sobre los términos de esta cooperación y pues dice que el régimen no tiene como práctica rechazar ayuda extranjera, cosa que es falso. En el pasado
han rechazado este tipo de soporte proveniente de Estados Unidos y bueno, pues en este caso parece que lo van a aceptar, entre otras cosas, porque reitero, la situación está en un límite. Estamos viviendo una crisis humanitaria con todas sus letras. Cuando se habla del colapso de la salud pública en Cuba, con toda razón se arroja mayoritariamente luz sobre el tema de las urgencias, las operaciones quirúrgicas, todos esos tratamientos, límites también. Estoy pensando, por ejemplo, el tratamiento de enfermos de cáncer, las personas que necesitan diálisis y, bueno, pues se habla fundamentalmente de ellos, pero también hay otra zona muy complicada que tiene que ver con las consultas especializadas. He estado conversando con varios ancianos de mi barrio y también con personas que han tenido padecimientos y quieren saber qué les ocurre. No tienen una urgencia, no es necesario ir al cuerpo de guardia de un hospital, pero quieren que les hagan analíticas, las vea un especialista y determine qué pasa con su salud. Bueno, pues algunas de ellas me cuentan, por ejemplo, que después de varias semanas de intentar tener esta consulta con un otorrino, con un ortopédico, con una persona que trata alergias en la piel, resulta que la mayoría de esas consultas no se están dando, se cancelan por falta de electricidad, porque el especialista no puede llegar al policlínico desde su lugar de residencia o de trabajo original porque no tiene transporte. Cuando llega, finalmente no hay electricidad y no puede prácticamente hacer nada, y eso va postergando un diagnóstico, y las personas tienen que cargar con esos padecimientos, unos padecimientos que muchas veces no saben ni a qué se deben porque un médico no ha podido verlas, no ha podido analizar su caso, no ha podido diagnosticarlas. O sea que estamos ahora mismo viendo a los futuros pacientes crónicos y graves del mañana como están desprotegidos, están pasando etapas de una enfermedad, pasando etapas de un problema de salud sin que haya la posibilidad de ser supervisado, revisado y diagnosticado por un médico. Esto es bastante grave porque estos vientos de hoy serán las tempestades sanitarias y de salud de este país mañana. Muchas gracias a Joanny Sánchez. Y bueno, se salvó Shakira, va a sumar más de 60 millones de euros, o sea, casi 70 millones de dólares a su erario. Shakira gana una batalla judicial a Hacienda tras más de 8 años y recuperará 60 millones de euros. La Audiencia Nacional de España ha señalado que Hacienda le impuso indebidamente más de 55 millones de euros en liquidaciones y sanciones y ha ordenado la devolución íntegra a la cantante con intereses. En un comunicado, Shakira asegura que nunca hubo fraude y denuncia que aún así se le trató como culpable. La sentencia concluye que las autoridades fiscales no lograron demostrar que la artista residiera en España durante más de 183 días en 2011. Este procedimiento solo hace referencia al ejercicio de 2011 y no tiene efectos sobre lo ocurrido en ejercicios posteriores. La artista ya alcanzó un acuerdo de conformidad frente a una acusación de delito fiscal por los años 2012 a 2014 y reconoció que debió declararse en esas fechas residente en España. La pena ascendió en suma a 3 años de cárcel y aceptó el pago de una multa de 7,3 millones de euros. O sea, inocente no es. Ya había sido declarada culpable. Pero en este monto sacó todo lo que pagó y la salsa. Solo que queda con el récord de que sí, no había hecho la declaración del otro año. Y eso pues, para tenerlo en claro, que como decía Benjamin Franklin, hay 2 cosas seguras. Te vas a morir y vas a pagar impuestos. Y bueno, mis amigos, hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por su amable sintonía. Si el Señor así nos lo permite, esperamos regresar con ustedes mañana. José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra.